voy a decir, y en eso hemos tenido mucha responsabilidad quienes hemos estado y estamos en esta materia parapsicológica. Yo coincido con algunos colegas que tendríamos en años anteriores, estoy hablando de los años 80, 90, que haber aclarado con más precisión que cuando uno encontraba en un diario un aviso que decía profesora Rosita, parapsicóloga, lectura de la borra del café, bueno, nosotros tendríamos que haber salido a decir, señores, no estamos en desacuerdo con que haya alguien que practica la técnica de adivinación a través de la lectura de la borra del café. Admitimos eso. Pero no es que profesora Rosita parapsicóloga. Porque esto sería como decir doctor Juan Pérez, médico, cirujano plástico. Ahí tiene sentido. Tenés que ser médico para ser cirujano plástico. Ahora, no tenés que ser parapsicólogo para ser adivino. Adivinos hay desde lo más antiguo de la humanidad, desde el oráculo Apolo en Delfos, en Grecia, en Egipto mismo, en Asiria, en Babilonia, en la América precolombina. Cualquier cultura ha tenido desarrollo. Los chamanes, por supuesto, ha tenido desarrollo oracular o adivinatorio, pero no tiene nada que ver con ser parapsicólogo. Así que esa aprehensión que más de una ocasión se encuentra en la gente tiene su razón de ser en esto. Tendríamos que haber tenido más de estas cosas como la que estamos haciendo nosotros ahora. Aclarar mejor, la parapsicología investiga los fenómenos adivinatorios. Es cierto que hay parapsicólogos que por cierta historia que después explico personal, tenemos estos fenómenos desarrollados, pero no hay una relación con la otra. Ahora, en este mundo paranormal de este siglo, ¿no es cierto?, en este 2020 tan complejo que hemos tenido, y bueno, a partir de este bloque que empezamos a desarrollar contigo, los especiales de los martes y jueves 19 horas aquí en Galáctica Internacional, ¿cómo podemos de alguna manera llegar a comprender lo que está pasando? Algunos dicen en esta, de alguna manera, desglobalización dentro del mundo paranormal, Antonio, y cómo incide en eso la parapsicología de alguna manera, o cómo puede incidir. Sí. La parapsicología va a volver a ser un tema importante. De hecho, ya lo está haciendo. Lo vemos nosotros a través de la Asociación Argentina de Parapsicología, la cantidad de gente que nos pide participar de los cursos, que ahora son cursos a distancia, por supuesto, cursos que se hacen por mail, por Skype, por Zoom, cursos a distancia, pero cada vez hay más interés porque la gente ha tomado conciencia. Es muy importante esta pregunta que me acabas de hacer, porque nosotros venimos, acá te lo voy a plantear desde la psicología social, desde fines del siglo XX y todo lo que está haciendo el siglo XXI hasta comienzos de año, se había impuesto un concepto que es el concepto de zona de confort. ¿Y cómo es eso? Zona de confort es una idea que se fue generando, yo digo una ilusión en realidad, muy apoyado por el sistema de ventas, de marketing internacional, porque esto es un tema occidental, de que había una manera de vivir confortablemente, sin problemas, todo previsible, vos podías plantearte tu vida para hoy, para el año que viene, para dentro de 5 años, 10 años, la zona de confort. Para cumplir esa zona de confort, lo único que sí necesitabas invariablemente era consumir. Había que comprar cosas, de las más variadas, pero había que comprar cosas. La sociedad consumista de estos tiempos, ¿no? Claro, esta cuestión consumista que en realidad comienza sin que Occidente se dé cuenta, comienza generada por el mismo Occidente después de la Segunda Guerra Mundial y se va haciendo cada vez más notorio hacia los años 60, 70, con el desarrollo de la televisión. Cuando la pantalla entra en casa, cada uno de los miembros de la familia empieza a descubrir, el señor empieza a descubrir
que si compraba tal o cual auto, el auto había una chica muy maravillosa que lo miraba con lindos ojitos. Sí. La señora advertía que iba a tener más tiempo si compraba tal lavarropas, tal lavavajillas, tal secarropa, y así, y los hijos, que había que vestirse de tal o cual manera, que al año siguiente la misma ropa ya no servía. Esto que acabo de decir, en términos de nuestros padres y abuelos, es el más grande de los despropósitos, porque la ropa había que usarla hasta que se gastara y se la arreglaba y tenía que rendir. Nosotros venimos de hasta la Segunda Guerra Mundial y un poquito después con el concepto tradicional de que las cosas están para ser usadas, tienen que ser duraderas, tienen que durar mucho, que tiene que significar el ahorro. Esto se produce un cambio. Rumbo a la zona de confort es al revés. Mire, esto que usted adquirió hace unos meses, hace 2 años, ya hoy es viejo. Déjelo, no, pero funciona, no, pero tírelo a un costado, en todo caso se lo tomamos como usado, pero venga y compre esto otro. Claro, todo esto primero genera algo que, vuelvo a insistir, ocurre por todo lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar ocurre por primera vez en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, como lo vemos cuando leemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, por poner cosas que son afines a todos nosotros, el tener un vestido, tener unas sandalias, o tener 2 vestidos, ya el que tenía 2 vestidos era una persona más o menos importante, bueno, y tenías que cuidarlo. Bueno, a lo largo de toda la historia de la humanidad fue así, hasta nuestros padres inclusive. En esos tiempos, ¿no? Hace décadas, hace siglos atrás, ¿era analizada y se estaba visualizando por ahí el inicio de la parapsicología dentro del mundo planetario, o todavía era muy incipiente todo esto que estamos hablando? No, todo lo contrario, no tendría el nombre de parapsicología, obviamente, pero los fenómenos parapsicológicos están presentes, por ejemplo, en toda la Edad Media, están presentes en la alquimia, están presentes en los monjes contemplativos. Fíjate vos, toda la Edad Media, desde la Baja hasta la Alta Edad Media, ¿cuántos santos tiene la Iglesia Católica Apostólica y Romana de aquella época? Bueno, muchos, numerosos, perfecto. Fíjate por qué fueron santificados y te vas a encontrar con que varios de ellos fueron santificados porque producían lo que se llamaba milagros en vida. ¿Y qué milagros producían? Bueno, por ejemplo, San José de Cupertino, que en vida era José de Cupertino, no estaba santificado, se lo conoció, sus congéneres lo conocieron con el nombre de el monje volador. Estamos hablando de muchos siglos atrás. ¿Hay alguna relación cuando vos hablas, por ejemplo, de estos hechos que se vivieron puntualmente, ¿no? ¿Hay algún, digamos, tema que lo relacione con seres superiores, seres extraterrestres o de otro planeta ya desde aquel entonces, en esa época? No, de todo lo que te estoy hablando ahora, volvemos al tema inicial. Es la condición humana, nosotros podemos. ¿Qué le pasaba a San José de Cupertino, el monje volador? Que cuando entraba en ese estado que hoy la ciencia, sobre todo la psicología transpersonal, llama estado alterado de conciencia, y que conocemos en la teología como éxtasis místico, es un estado alterado pero profundísimo, por el cual la persona, en este caso el creyente, José de Cupertino, era monje, se ponía a rezar arrodillado, y entraba en una pérdida total de conciencia. En esa pérdida de conciencia, ¿qué le ocurría? Empezaba arrodillado como estaba, empezaba a levitarse. Y sus compañeros de monasterio lo veían allí a 2 metros de altura, de altitud, flotando, a veces horas y horas. Bueno, cuando llegan estas noticias al papado, el papa dice, yo quiero ver eso, porque esto
o es de Dios o es del demonio. No puedo creer, que pase esto, Papa, ¿no? Que acontezca esta situación. Que haya una persona que porque está orando, por más monje que sea, resulta que parece que Dios... porque interpretemos la explicación de esa época. Los monjes decían, es Dios que lo está llamando, lo está levantando y lo está llevando al cielo. Y no vemos la mano de Dios porque la mano de Dios es invisible. Ahora, esto le pasaba con frecuencia. Cuando llega el Papa al monasterio de sorpresa y pide, ¿dónde está Alfonso? Y el Beato Alfonso, ¿dónde está? Y bueno, nadie se animaba mucho hasta que decís, bueno, están en la iglesia, en el templo, bueno, llévenme. Y ahí lo ve el Papa al Beato flotando, pegando la cabeza contra el techo del templo que tenía como 14 metros de altura. Claro. ¿Cuál fue el impacto? ¿Qué se conoce de ese momento, no, de ese encuentro? Que habrá sido impresionante, ¿no? Muy impactante. Bueno, el Papa lo deja un escrito al respecto. Ahora, ejemplos como este tenés unos cuantos. Santa Teresa de Ávila, sus compañeras de congregación, de monasterio, contaban, lo que voy a decir parece irónico, pero ella producía también la levitación. Sí. Pero se sentía ofendida porque la interpretación teológica que ella hacía es la de siempre. Esto es Dios que me está llevando, me está levantando. Pero si Dios me levanta, quiere decir que yo me destaco entre mis compañeras de monasterio. Esto está mal, no me tengo que destacar, yo tengo que ser una más. Muy, muy humilde. Entonces, ¿qué orden le daba Santa Teresa de Ávila a sus compañeras? Cuando vean que yo arrodillada ahí rezando empiezo a levantarme, ustedes se me suben a las piernas, hacen fuerza y me mandan para abajo, al suelo. Y están los relatos escritos en los autos de canonización de Santa Teresa, donde claramente explican que aún subiéndose de cada lado, así, haciendo fuerza de cada lado, 2 monjas y 2 monjas, 4 empujando, no era suficiente para llevarla de vuelta al suelo. No lo podían, o sea, no lo denominar, no lo podían, no lo podían bajar, no lo podían bajar, claro. O sea, bueno, este es el fenómeno la potencia que era imposible manejarlo. Claro, claro, porque es inconsciente. Claro. El fenómeno es inconsciente, el fenómeno, por eso es parapsicológico. El fenómeno está guiado por nuestro psiquismo, pero no por nuestro psiquismo consciente. Claro. Y habilitado por esa función parapsicológica. Otro ejemplo famoso, siempre hablando de la Edad Media, para que veas qué presente que estaba todo esto. Claro, lo que pasa, hago una pequeña digresión, lo que pasa es que a partir del siglo XIX y sobre todo a partir de la revolución industrial, del desarrollo de la ciencia con las técnicas investigativas, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, con lo trascendente, fue quedando bastante de lado. Y junto con eso se le dejó de prestar atención a estos fenómenos que ocurren en ámbito religioso. Yo estoy explicando, porque es lo más simple y lo que mejor recuerdo, ejemplos de la Iglesia Católica, pero podríamos irnos rápidamente, algún oyente ahora podría decir, estos fenómenos que el doctor Laceras está explicando son muy frecuentes en la India, donde los yogis, los faquires flotan, se atraviesan un cuchillo y no sangran. ¿Y qué se ha podido comprobar justamente cuando la gente tiene presencia de esos actos? Porque supongo que emocionalmente quedarán tremendamente impactados también, ¿no? Bueno, Santa Teresa lo deja escrito eso, que a ella la asombraba porque ella tenía plena conciencia de que ella no pretendía que eso sucediera, sucedía a pesar de ella, obvio. Y esa levitación supuestamente es, digamos, estar o transitar durante algún tiempo elevada, digamos, en el espacio. Interiormente, ¿cómo queda la persona que ve esa situación, no? ¿Cómo debe impactar justamente desde el ámbito de la psicología? O sea, vos que sos un estudioso de la materia, ¿cómo se puede interpretar eso, Antonio?
Claro, fíjate dos cosas importantes. El que tiene el acto levitatorio, en ese momento no está consciente, porque está en ese estado alterado, intensamente alterado de conciencia. ¿Qué tema, eh? Claro. Y en general, habrá alguna excepción, pero en general, cuando la persona vuelve en sí y se le cuenta lo que hizo, la persona mira y dice, bueno, si ustedes lo dicen será así, yo la verdad no me acuerdo nada. O sea que ella no llega a interpretar, no visualiza esa situación que vive tampoco, no. Y esto lo he estudiado bien con expertos de la India, hablo de gente de la India que se ha dedicado ahora, en este fin del siglo XX, comienzo del siglo XXI, que se dedican a estudiar esto, y me explicaron claramente que allá en la India estos fenómenos también se entienden de la misma forma, que cuando la persona produce, sea una levitación, una bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo, se desprende un doble. Eso también puede acontecer, digamos. Sí, y bueno, tanto en el Oriente como en Occidente. El caso más famoso de bilocación bien comprobada es la de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua tenía dos fenómenos que hoy entendemos claramente parapsicológicos. Uno era que toda la gente concurría a escuchar sus sermones porque se decía que dando sermones era una maravilla, te transportaba a escucharlo. Ahora el problema es que estamos hablando de 400 años atrás, no había traducción simultánea, ni micrófono, nada. Entonces, ponerle 200 personas muy cerca una de otra para poder escuchar el sermón de Antonio de Padua. Y la gente salía contentísima. El italiano porque lo había escuchado en italiano, el alemán porque lo había escuchado en alemán, el español porque lo había escuchado en castellano, el francés. Es decir, a cada uno escuchaba de acuerdo al idioma que conocía. ¿Y cómo se puede interpretar eso? Por telepatía. Por telepatía. Es decir, no estaban escuchándolo en los oídos, lo estaban escuchando por dentro telepáticamente. ¿Qué cosa y el otro fenómeno famoso de San Antonio, probado también de San Antonio de Padua, es la bilocación. Podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Y hay una demostración... ¿Hubo casos, demostraciones, justamente eso es lo que te quería preguntar? ¿Hubo casos puntuales donde se ha llegado esa situación? Hay uno que está absolutamente documentado, entre comillas, por una casualidad. Ahora lo vamos a ver. Pero además es un caso notable, porque generalmente en los casos de bilocación, la parte auténtica digamos, del cuerpo humano y demás, queda en éxtasis místico, queda ahí en estado catatónico. Y lo que se manifiesta a la distancia es lo que en el Oriente se llama el doble etérico, que ese sí habla, come, lo más bien. Bueno, pero en general la parte original de la persona está en catatonía, está en un inconsciente absoluto. Hay un ejemplo de Antonio de Padua que no es así, y que se ha podido registrar bien porque quedó documentado. La cosa es así, Antonio está dando misa y dando uno de sus sermones. Un día en un horario determinado, esto fue muy fácil, era muy fácil conocer los horarios de la vida de un monje muy obsesivo en sus espacios, sus horarios, su tiempo de rezo, así que era fácil conocer los horarios cotidianos de Antonio. En ese mismo momento que estaba dando la misa, que cuando da el sermón habla y cada uno le entiende en su idioma, a 400 kilómetros de distancia aparece Antonio a salir como testigo en un juicio penal que le estaban haciendo a su padre. Por eso es simple asociar, porque el registro escrito de
habla que la presencia, o sea, de la gente estaba ahí, o sea, pudieron comprobar, claro, que él estaba a 400 kilómetros. El juez le tomó declaración a Antonio. Antonio habló en relación, era el único testigo para algo importante de su padre, bueno, y consiguió que el juez declarara inocente al padre de ese cargo que se lo estaba juzgando. No hay ninguna duda que estuvo ahí, pero no hay ninguna duda que al mismo momento estaba dando misa, porque hay muchos testigos. ¿Qué hacemos? Caso de bilocación. Ahora, estos casos son más frecuentes, en parapsicología lo tenemos muy claro y desde hace décadas, siempre son más frecuentes en gente que tiene una vida muy dedicada a la meditación, a la oración, es decir, a un trabajo interno importante y a no dejarse llevar demasiado por los estímulos externos. Ahí está la cosa, ¿no? Claro. Ahí está. ¿La espiritualidad de la persona depende mucho en este tipo de accionares y de actitudes, Antonio? Absolutamente. Eso está visto, estadísticamente está visto. Claro. La mayoría por eso también estadísticamente estos fenómenos en Oriente son mucho más frecuentes, pero también son aceptados. Claro, esto de alguna manera viene a cuento de lo que planteamos en un principio, ¿no? Sí. Sobre qué es la parapsicología, cómo trabaja, cómo hay que interpretarla, qué es en sí y a qué se dedica justamente el parapsicólogo. De alguna manera, estos casos que vos estás planteando tienen mucha relación directa con todo lo que ha acontecido en aquel tiempo y lo que se ve también en esta era, ¿no? Donde realmente estamos atravesados de un montón de situaciones que a veces son muy sorprendentes, ¿no? Sí, y vos me comentabas, decías, bueno, ¿cómo afectará el tema de lo parapsicológico hoy, después de la pandemia, hablando, o durante la pandemia, porque quizás el año que viene continúe? Bueno, yo hablaba de la zona de confort, como a raíz de que todo el mundo, pero sobre todo Occidente, de la noche a la mañana descubrió que esa zona de confort no existía, porque en cada nación, en cada lugar, de la noche a la mañana, ya hacia fin de marzo, le dijeron empieza la pandemia, hay cuarentena, o hay esto otro, puede salir pero no puede salir, tiene que hacer esto, no puede hacer aquello. Repentinamente la ilusión de la zona de confort se derrumbó, entonces necesariamente el psiquismo humano va, pero de manera inconsciente y totalmente natural, va en busca de algo más seguro. Y ese algo más seguro es un término que usaste recién, Pedro. Dijiste espiritualidad. Claro. Y la espiritualidad, cuando se desarrolla, va de la mano de lo parapsicológico. O sea que está relacionado directamente con el tema, no hay tuteas. Totalmente. Tanto es así que las investigaciones científicas, tengan ustedes en cuenta que en 1930 se creó la primera cátedra universitaria de parapsicología y se hizo el primer laboratorio universitario de parapsicología en investigación experimental en parapsicología, 1930, en una universidad muy prestigiosa norteamericana, la Universidad de Duke. Pero así como digo que es una universidad muy prestigiosa, también digo, y no me va a pasar desapercibido, que es una universidad confesional, es una universidad cristiana. Y no me llama a mí la atención para nada que haya sido en un ámbito académico, pero religioso, donde se abrió las puertas, donde el claustro académico dijo, vamos primero a tener una cátedra, donde le vamos a enseñar a los estudiantes de psicología, de humanidades, les vamos a enseñar esto que ya se llamaba parapsicología. Y además vamos a hacer el laboratorio experimental. Mira vos. Ahora, esto que vos planteás, ¿no? que es tremendamente impactante, ¿se ha dado en otras ramas religiosas del mundo, por ejemplo, dentro de lo que es el islamismo, dentro de lo que es el judaísmo, o en otras religiones, viste, que a veces también interpretan de otra manera este tipo de cuestiones, ¿no? De realidades que se viven?
En el judaísmo el tema parapsicológico está no solo presente, sí, sino que hasta hay, en Israel hay un instituto de parapsicología, claro, desde hace mucho. Sí. El catolicismo mismo, el islamismo no tengo conocimiento, en el islam no tengo, pero el catolicismo, yo siempre digo, ¿cuáles fueron los dos primeros maestros míos en parapsicología, los que realmente me formaron de manera intensa cuando yo era una joven promesa, ya en mis 20 y tantos años? Dos sacerdotes jesuitas. El padre Oscar González Quevedo y el padre Enrique Novillo Paulí, dos sacerdotes jesuitas, que eran parapsicólogos. Claro. Vos sabés que yo en algún momento, hace muchos años, cuando estuve en Israel en el Santo Sepulcro, había justamente un sacerdote griego que me habló de este tema, ¿no? Estuvimos un rato largo conversando. Había también un sacerdote argentino del interior del país, justamente, que estaba también allí, y como que hubo un planteo a esto de lo que vos estás planteando, ¿no? De alguna manera interpretada como la santificación religiosa, tal vez, de una situación de tipo parapsicológica, ¿por qué no decirlo así, no? Bueno, claro. Vos sabés que sí, yo también he estado varias veces y seguiremos yendo a Medio Oriente. He estado varias veces en la iglesia del Santo Sepulcro. Porque uno en esos lugares tiene como una sensación muy muy especial, ¿no? O o te encontrás, por ejemplo, en el Monte de los Olivos, ¿no? Sí. Porque a mí me sucedió, por ejemplo, de estar en el templo mormón, el único templo mormón que hay allí en Jerusalén, sí, arriba, escuchando justamente un sacerdote, tal vez en uno de los órganos más exclusivos, únicos creo que hay en el mundo, y sentir, viste, una sensación como una espiritualidad muy muy particular, ¿no? En ese lugar, observando lo que pasa en los laterales del Monte de los Olivos. O sea, toda esa imagen como que te eleva, como que te lleva tal vez a repensar que vos estás realmente en otra situación totalmente distinto desde el punto de la espiritualidad, digo, ¿no? Sí, primero y principal, porque si algo no podemos negar es que estamos mencionando lugares cargados de sacralidad. Cargados de una energía sacra, realmente eso existe y se manifiesta. Esto no tiene que ver con la parapsicología, pero esa energía existe. Y luego, claro, lo que vos estás describiendo también es el golpe psicológico que uno tiene cuando empieza a percibir, gracias a estar en estos lugares, que hay otros aspectos del mundo que la vida cotidiana no te brinda, no te permite, siglo XX, claro, siglo XXI te aleja. Y no solo te aleja, sino que te frustra. Te frustra. Esto es muy importante. Sí, más en estos tiempos, ¿no? Como que uno empieza a reflexionar desde otro objetivo, desde otra mirada, dándole realmente otro valor, ¿no? A la vida, a ese contacto directo con la espiritualidad interna que tenemos todos los seres humanos, pero que a veces no lo podemos transferir, no transmuta de alguna manera, ¿no? Es que para que transmute tenés que hacer lo que la palabra dice, transmutar. Claro. Nadie puede desarrollar adecuadamente lo parapsicológico, la espiritualidad, sus voces interiores, realizar una meditación profunda. Nadie puede hacer esto, ni siquiera ser creativo, nadie puede escribir un poema si no tiene tiempo para sí mismo. Y la vida que hemos estado llevando nos ha restado mucho tiempo, nos quita tiempo, nos mete la vida que hemos llevado antes de la pandemia, toda esta vorágine, ¿no? Claro. Una vida siempre hacia afuera, todo era afuera. Y lo hemos hablado acá en Radio Galáctica el año pasado este tema, cuando decíamos justamente, si usted quiere sentir armonía, si usted quiere superar o disolver la frustración, usted lo primero que tiene que hacer es tener todos los días tiempo para usted mismo, para reflexionar, para la conversación con personas interesantes, para leer, porque si no, ¿cómo me vuelvo creativo? Y además, otra cosa fundamental, darnos cuenta que vivir es estar creando y modificando y cambiando todo el tiempo. Así es. Bueno, Antonio, es un tema realmente muy impactante, porque todas estas vivencias que vos estás planteándonos y que haces referencia, demuestran que los seres humanos como que nos hemos apartado del camino
de esa comunión con el ser superior, ¿no? Y que no nos permite visualizar un montón de cosas. Sí. Desde la óptica de la espiritualidad, digo, más que nada, ¿no? Que como que se ha olvidado, ¿viste? En este siglo materialista donde todo el mundo corre, ¿viste? Por el vil metal, como digo yo habitualmente, y donde nos olvidamos de las cosas más sencillas y simples de la vida, ¿no? Bueno, a vos que como a mí te gusta el rock, recordarás un conjunto, yo diría que fue precognitivo, de los años 70 que se llamó el dúo Vivencia. Exactamente, sí, se los Vivencia tiene en una de sus canciones, y vuelvo a decir años 70, fíjate la creatividad, cómo hasta te adelanta lo que se iba a acentuar, pero ya lo ven ellos en ese momento. En unos versos de una de sus canciones dice, ocupaciones importantes te hicieron olvidar lo simple y natural que tanto amaste. Qué frase, ¿eh? Conjunto argentino Vivencia, sí, años 70. Yo algunos se estaban dando cuenta de lo que venía. Sí, recuerdo haberlo entrevistado los chicos, que había otro tema muy impactante, mira, en ese tiempo que se llamaba En mi cuarto, ¿no? Que hablaba un poco de las vivencias de los jóvenes de esa época, lo que vivían justamente interiormente y que se tomaban determinado tiempo para reflexionar internamente. ¿En dónde? Justamente en su cuarto, en la habitación de la casa, de su hogar, ¿no? Cosa que hoy por ahí los jóvenes no lo perciben, ¿no? Porque están como más allá con todo el tema de la nueva tecnología y toda la historia, que te inhabilita a tener esa sencillez, esa simplicidad que te conecte con la realidad, ¿no es cierto?, del ser humano. Claro, pero mirá qué bueno el ejemplo que trajiste de ese tema, Mi cuarto, que los que lo quieran conocer, nos están escuchando, sepan que lo buscan en YouTube. Mi cuarto Vivencia está. Justamente el cuarto, ahí la habitación, el dormitorio de uno, la habitación de uno, ahí aparece como la metáfora de tiempo para mí mismo, de mi autoindagación, de la búsqueda para encontrarme. No que yo sea lo que los otros quieren y esperan que yo sea, sino que yo me convierta. Volvamos a la filosofía. Hace 2500 años. Mira, Antonio, mientras estamos hablando, perdona que te interrumpa, ¿no? Me está mandando un chat, un televidente que dice, en Barcelona, diciéndome, mira, sé que uno de los integrantes de Vivencia está acá en España y no sé si no está, me dice, en Barcelona o en Valencia. Así que bueno, estaría bueno si está en contacto, realmente establecer algún tipo de comunicación. Pero vos mirá cómo está impactando esto que estamos planteando, ¿no? Desde España, desde el viejo continente, que un televidente nos hace referencia porque nos está escuchando y justamente dice, a ver lo que me pone acá, dice, bueno, yo también en mi época, cuando vivía en la Argentina, escuchaba los temas de Vivencia y más de una oportunidad fui al Teatro de la Avenida Corriente a verlos, a compartir sus recitales, ¿eh? Qué linda historia, qué lindo recuerdo Sí, y sobre todo... Gustavo Vieites, le mandamos un gran abrazo y agradecidos que a esta hora casi de la noche ya avanzada en el viejo continente nos esté viendo y escuchando. Gracias por el dato. Claro, y lo que quiero destacar, como ustedes están diciendo, es eso, la capacidad de lo creativo para descubrir es sacar el cobertor, sacar la cobertura, descubrir y encontrar lo real y lo que estaba por pasar. Vivencia lo cuenta muy bien ahí. Y decíamos, lo del cuarto, el espacio para uno, eso fue lo que la ilusión de la zona de confort le sacó al ser humano en Occidente. Al ser humano en su mayoría, obvio que siempre hay algunos que están atentos, que no transaron con eso, pero es una minoría. Seguro. La gran mayoría estaba atenta, por eso lo que vos decías, bueno, corriendo atrás del peso. Pero la frase esa no alcanza, porque tenemos que ser más exigentes, corriendo atrás del peso para tener plata para comprar cosas que son absolutamente superfluas e innecesarias. Exactamente, es una gran verdad eso. Antonio, maravilloso este arranque justamente de
de este nuevo bloque de Mundo Paranormal, aquí a través de Galáctica Internacional con vos, y seguramente la próxima semana vamos a coordinarlo para el martes, también a las 19 horas, para volver a compartir contigo otro especial de Mundo Paranormal aquí con Antonio Las Heras. Con todo gusto, martes 19 horas y elegiremos algún otro tema también dentro del ámbito paranormal, de estos que le interesa hay temas, a la gente. Hay temas muy interesantes, realmente, y mira, mucha gente también nos comenta que se engancharon muchísimo, porque, por ejemplo, algunos de los televidentes también, que nos están mandando un mensaje, Liliana Franco nos dice, bueno, mira, yo tenía como que justamente los parapsicólogos eran todos unos chantas, que trabajaban con temas de brujería, que son adivinos, que son vividores, y bueno, realmente la realidad es que hay grandes profesionales, grandes estudiosos dentro del mundo de la parapsicología, y está bueno que vos estés aquí como para clarificar un poco lo que pasa realmente en el mundo de la parapsicología local e internacional, Antonio. Bueno, vamos a perseverar en ese sentido entonces, Pedro. Seguramente. Te mando un gran abrazo, Antonio. Luminoso abrazo para todos, hasta igualmente. El martes. El próximo martes vamos a volver a estar contigo con este bloque de Mundo Paranormal, con el doctor Antonio Las Heras, en este especial de todos los martes y jueves 19 horas por la red internacional de Galáctica Internacional. Gracias, Antonio, nos estamos viendo. Lo mismo para ustedes, abrazo luminoso muy grande. Gracias.